Ustedes seguramente recordarán la entrevista que nosotros realizábamos con Roberto Antúnez, representante gremial de los trabajadores textiles, que en una reunión con el Ministerio de Trabajo había llevado el planteo relacionado con un conflicto en una empresa textil en la ciudad de Pergamino. Un conflicto que terminó, como les mostrábamos también aquí en la segunda edición de QM Noticias, con la policía reprimiendo a los trabajadores, con uno de ellos que había terminado internado por una fractura en su nariz, con la cabeza muy golpeada, algunos detenidos también. Producto de esa entrevista y de lo que nosotros cubríamos como un conflicto que se lleva adelante en esta empresa textil, nos referimos a la procesadora textil Parque, es que varios de sus trabajadores, después de haber observado la información que nosotros brindábamos, nos pidieron un derecho a réplica. Y estamos en contacto vía Skype, vamos a conectar ya mismo con Darwin Robert y Luciano Ceballos, trabajadores de la textil allí en Pergamino, que nos están escuchando. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a QM Noticias. Lorena Toso es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, lo primero que queremos preguntarles y plantearles para que podamos compartir con quienes nos están viendo del otro lado de la pantalla es ¿cuál es el estado de situación en cuanto al problema que ustedes tienen en términos de el conflicto entre los trabajadores y la planta textil para después ir metiéndonos en lo que tiene que ver con el gremio? Bueno, nosotros en este momento pudimos ingresar a la planta. Ya esta semana que entró y la pasada pudimos empezar a trabajar. De todos modos, el conflicto está de manera quieta. No sé cómo se irá a seguir más adelante, pero por lo menos pudimos entrar a trabajar. Lo que nosotros teníamos entendido era que en algunos casos, en aquellos despidos que se habían producido o la prohibición para el ingreso al trabajo, con algunos... Escuchando en este momento. ¿Me están escuchando bien? No te estamos escuchando. A ver si podemos mejorar el audio para ustedes y si no volvemos a reconectar, no hay ningún problema. Sí, ahora sí te ¿Ahora estamos sí? escuchando. Perfecto. Bueno, les decía que la información que nosotros manejábamos tenía que ver con que parte del conflicto que había derivado en la prohibición de ingreso de algunos trabajadores, el envío de algunos telegramas relacionados con despidos o situaciones irregulares y demás, estaba relacionado con un pedido de la empresa para que ustedes renunciaran a al gremio, a estar asociados al gremio. ¿Esto es así? ¿Cómo es exactamente? Cuéntenos ustedes. La verdad del asunto acá es que nosotros hemos renunciado al sindicato de manera voluntaria. Los más de 100 compañeros que trabajamos en la planta, en realidad somos 140, de los cuales 110, 105 más o menos, hemos renunciado de manera voluntaria, cosa que se había puesto en tela de juicio en algún momento de parte del sindicato, de parte del señor Antúnez, diciendo de que nosotros habíamos sido obligados y incluso amenazados por el patrón, y cosa que desmentimos totalmente. Nosotros somos empleados comunes, somos planchadores, que no somos encargados de ningún sector, así que por eso queríamos salir a desmentir eso, de que no fuimos obligados a renunciar. ¿Y por qué razón ustedes deciden renunciar al gremio? Digamos, ¿por qué hay una cantidad tan importante de trabajadores que voluntariamente, como ustedes dicen, deciden renunciar a la afiliación gremial? Por una sencilla razón. En el caso mío, yo hace 12 años que pertenezco a la empresa. Soy planchador, como te había dicho antes, sí. Y nunca habíamos tenido problemas hasta que hace 2 años que el sindicato nos empieza a representar. Empezamos a tener problemas y entonces hasta que llega el momento donde se nos cortan algunas prestaciones y de manera voluntaria nosotros decidimos renunciar porque no nos sentimos representados. Y, digamos, ¿se afiliaron a otro gremio o simplemente dejaron de tener representación gremial y están en contacto directo con el empleador y a partir de allí, digamos, se defienden ustedes solos, por llamarlo de alguna manera? Claro. Acá lo que nosotros queremos aclarar de que la empresa sigue encuadrada en lo que tiene que ver con el gremio. Sí. En cuanto a la suba de salario, no como por ahí el señor Antúnez dijo que si nosotros nos pasábamos a otro sindicato íbamos a empezar a cobrar menos. Lo que él tiene en claro, y todos lo sabemos, es que una vez que nosotros recibimos un aumento de parte de la escala salarial que sí. Tiene este sindicato, sí. Es imposible que nosotros pasemos a cobrar menos. Cobrar más sí podemos,
Así que es una mentira muy grande lo que este señor dijo. Así que por esa razón y por muchas otras razones que, por ejemplo, cada vez que ellos se presentaban en la planta, lo único que ellos atinaron es a ponernos en contra de la empresa. Y eso creo que está mal. Yo, de los 12 años que estoy, siempre trabajé en tranquilidad, siempre la empresa respondió como corresponde hacia nosotros, los trabajadores. Entonces, no se entiende por qué siempre se nos pone en contra de la empresa. Entonces, ahí tomamos la decisión firme de renunciar al sindicato para poder trabajar con tranquilidad. Bien. ¿Cómo fue entonces que termina todo derivando en lo que fue después esa represión que nosotros veíamos, ¿no? Con las imágenes de la policía golpeando a algunos de los trabajadores. Cuéntenos cómo se termina dando toda esta instancia, porque teníamos entendido además que había una prohibición de ingreso para algunos de quienes trabajan en la planta y demás. Claro, la realidad es que nosotros, por ley, teníamos el libre acceso a la empresa, a poder trabajar. La cuestión que no nos dejaban entrar, nos intimidaban, de manera de que nosotros obviamente teníamos miedo de entrar. Entonces, imagínate vos cómo era la situación de complicada. Había algunos compañeros que no entienden la situación y estaban con el sindicato. Por ahí a lo mejor había 4 o 3, no sé, la cantidad. Pero ellos también no la pasaron bien. Y lo entendemos y no tenemos ningún tipo de rencor para ellos porque a lo mejor no entienden cómo es la situación, pero la postura nuestra era firme de poder entrar y no nos dejaban. Claro. Es decir, que a partir de ahora ustedes volvieron a ingresar a la planta, están trabajando normalmente y el acuerdo lo llevaron adelante entre los trabajadores, como nos contaban ustedes, que voluntariamente renuncian al gremio y el dueño de la empresa. A ver, no te entendí la pregunta, porque la última parte no te la entendí. Que el acuerdo al que ustedes arribaron es un acuerdo entre ustedes que voluntariamente renuncian al gremio, los trabajadores que renuncian al gremio y el dueño de la empresa, y por lo tanto están trabajando de manera normal ahora. Por supuesto, totalmente en paz, volvimos a la normalidad. Hay que tener en cuenta que con todo este paro que tuvimos más o menos 10 días parados, se han atrasado muchas cosas y tenemos que trabajar duro, pero la realidad es esa, que estamos trabajando en paz y eso es lo que queremos. Trabajar tranquilo, teniendo en cuenta de que estamos a fin de temporada y los clientes con toda esta movida que se realizó también tenían un poco de miedo, incluso el sindicato mandó carta documento intimidando a los justamente los clientes. Entonces imagínense hasta qué punto pudo llegar esto. Darwin y Luciano, muchísimas gracias por este rato de conversación con nosotros. Queríamos tener la palabra de ustedes, sabíamos que habían visto la información brindada a través de la pantalla de QM Noticias y queríamos tener, obviamente, la otra campana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, hasta luego.